Juan capítulo 8, con el pasaje de hoy estaremos terminando este capítulo número 8 de Juan, versículo 48, hasta el final. El mensaje se llama Glorificando a Jesús y es el tema número 42 de Juan, Glorificando a Jesús. ¿Lo tiene? ¿Sí? Juan 8, 48 dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienen este demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Oremos al Señor. Oramos, Padre, dándole las gracias por un nuevo día que usted nos da, dándole las gracias por la oportunidad de escuchar su palabra. Esto puede ser, Señor, una gran bendición para todos nosotros, como también puede llegar a ser un terrible momento. Una gran bendición para aquellos que con humildad hoy quieren recibir su palabra en su corazón, hacerle caso y obedecerla. Y es un terrible momento para aquellos que se niegan a hacerle caso a usted, Señor, puesto que se quedarán sin excusa ante el día del juicio, puesto que escuchando no quisieron obedecer, viendo no vieron, Señor. Así que le pedimos que pueda nuestro corazón, Señor, por su Espíritu, ser guiado hacia usted, nunca hacia el rechazo de su palabra. Ayúdenos, Señor. Con la ayuda de su Espíritu Santo lo podremos hacer. No es por nuestra capacidad mental, es por, Señor, su Espíritu en nosotros. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a cada uno de los que estamos acá. Bendiga a mí, Señor, como predicador, que me ayude a no diluir su mensaje, sino darlo como usted, Señor, lo dio. Gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? Glorificando a Jesús. En 1855, la iglesia a la cual pertenecía el pastor Charles Spurgeon publicó un libro, llamémoslo así, de enseñanza bíblica. Esta enseñanza bíblica estaba basada en un método de enseñanza que se utilizaba hasta ese momento en la iglesia cristiana, que es el catecismo. El catecismo nosotros lo ligamos mucho con la iglesia católica, pero catecismo no es otra cosa sino un aprendizaje a través de preguntas y respuestas. Para los que han sido católicos y se recuerdan, ¿en qué consiste el catecismo? Son preguntas y respuestas, ¿sí o no? En 1855 en la iglesia cristiana todavía se utilizaba, y esta es una técnica que hemos dejado de lado, pero es bastante buena, ayuda mucho con los niños también.
y ellos publicaron lo que se conoce como el Catecismo Menor Bautista. Y la primera pregunta que aparece en este catecismo me llama mucho la atención. Dice, ¿cuál debe ser el propósito principal del hombre? Hermano, esta es una pregunta que la filosofía durante milenios y milenios ha tratado de responder sin poderlo hacer. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Para qué existe el hombre en esta tierra? Y los filósofos se han sacado, por decirlo así, se han arrancado los pelos tratando de pensar y de ver y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, para qué estamos en esta tierra. ¿Y sabe por qué nunca le han podido dar respuesta a esta pregunta los filósofos? Porque no es una respuesta que podamos encontrar en nosotros mismos. El problema con la filosofía histórica, como se ha visto a lo largo de los siglos, es que ha dejado de lado a Dios y ha tratado de encontrar la respuesta en el mismo hombre. Y nunca en el hombre se encontrará la respuesta a esta importante pregunta. Pero cuando vamos a la Biblia, nos encontramos la respuesta clara y sencilla. No vamos a leer los versículos, pero se los voy a dar. Está basado en 1 Corintios 10:31 y en el Salmo 73, versículos 25 y 26. 1 Corintios 10:31 y Salmo 73, 25 y 26. Y la respuesta que da el Catecismo Menor Bautista hacia la pregunta, ¿cuál es el principal propósito del hombre? Ellos responden de esta manera, basado en la Biblia. El propósito principal del hombre debe ser, 1, glorificar a Dios, y 2, disfrutar de Él para siempre. ¿Puede dar conmigo esa respuesta, hermano? Lo repite conmigo. El propósito principal del hombre, ¿usted? Debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sabe, hermano? Esa, sin duda alguna, es la meta, es el objetivo. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿para qué existo yo en esta tierra? La respuesta es para que vivamos para la gloria de nuestro Señor. Es la misión individual de cada uno de nosotros y cuanto más de la misión colectiva como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos muchas metas, tenemos que evangelizar, tenemos que servir a la comunidad, tenemos que hacer muchas cosas, pero la principal de ellas y la que se debe desprender todas ellas, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Servimos al prójimo porque sirviendo al prójimo glorificamos a Dios. Evangelizamos porque evangelizando glorificamos a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de nuestro Señor. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, no podemos dejar de considerar si nuestra principal misión es glorificar al Señor, tenemos que hacernos dos preguntas que no podemos dejar de lado. La primera pregunta es, ¿por qué debo glorificar a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debo glorificar a Dios? ¿Será que acepta Dios todas las formas de adoración? ¿O será que Dios demanda alguna forma específica de adoración? Segundo, ¿por qué debo yo honrar a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque sí, esas son respuestas muy en realidad, hermano, no deberíamos nosotros dar ese tipo de respuestas. Hermano, ¿por qué usted adora a Dios? Porque sí. ¿Sabe lo que demuestra eso? Que no tenemos la menor idea de por qué lo hacemos, pero simplemente sabemos que lo tenemos que hacer. No, el cristianismo tiene que tener bases y la Biblia nos ofrece esas bases. Según las respuestas que nosotros demos a estas dos preguntas, ¿cómo adorar a Dios y por qué adorar a Dios? Vamos a tener o vamos a llegar a determinar si nuestra adoración es legítima o es falsa. Si adoramos a Dios por la razón equivocada, no estamos haciendo otra cosa sino perder el tiempo.
Si la forma como adoramos a Dios no es como Dios espera que lo adoremos, lo que estamos haciendo es perder el tiempo. ¿Me dejo entender, hermano? Así que hoy vamos a estar estudiando esto. ¿Cómo y por qué glorificamos al Señor? Y esto es el extracto, lo estoy sacando de esta última porción, que para hacer una pequeña recapitulación, recordemos que Jesús está hablando con algunos judíos en el templo. Y hablando con estos judíos, un grupo de estos judíos dice en el versículo 31 que creyó en Jesús. Significa que estos hombres habían dejado de rechazar a Jesús como el resto de los judíos y habían comenzado a tener como cierta empatía con Jesús. Pero ¿serían discípulos verdaderos? ¿Serían cristianos verdaderos porque decidieron por ahí, dijeron, bueno, ya no lo vamos a tener en menos como antes lo teníamos? No, la respuesta es no. Estos judíos no llegaron a convertirse verdaderamente. Y Jesús les estaba exhortando. Jesús les estaba exhortando porque les estaba diciendo que en primer lugar ellos eran esclavos del pecado. Siendo esclavos del pecado eran hijos del diablo. ¿Se acuerda de la semana pasada? Ángeles o colas. No, aureolas o colas. ¿Ok? Ellos eran hijos del diablo. Y si eran hijos del diablo, definitivamente iban a morir en sus pecados. Y la única forma que ellos dejaran de ser esclavos del diablo, del pecado, dejaran de ser hijos del diablo y que no murieran en sus pecados, ¿cuál era la solución? La única solución que dio nuestro Señor Jesús. ¿Cuál, hermano? No me asuste. ¿Por qué nosotros dejamos de vivir en pecado? ¿Por qué nosotros dejamos de ser hijos del diablo? ¿Por qué nuestro destino eterno cambia? Ellos tenían que depositar su fe en Jesús. No había otra forma. Solamente el Hijo del Hombre los podía hacer libres. Diga conmigo, hacer libres. Y Jesús estaba confrontándolos de esta manera a este grupo de supuestos cristianos. Y en respuesta a estas palabras, o sea, Jesús con amor y con misericordia le estaba diciendo a este grupo de cristianos, a este grupo de judíos, ustedes necesitan creer en mí porque si no, ustedes van a morir. Y ven el versículo 48, ¿cuál es la respuesta de los judíos? Dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo fue la respuesta de los judíos? ¿De aceptación? No, rechazo. Y calificaron a Jesús de dos formas. Le dijeron que él era un samaritano y que él era un endemoniado y que tenía demonio. Hermano, esto era un insulto para la época. Los samaritanos eran considerados personas impuras. Cuando el reino del norte, Israel, fue llevado de cautiverio, muchos paganos vinieron a vivir a la región del norte, donde vivían estos israelitas, donde quedaron algunos de ellos, y se mezclaron con los paganos. Entonces los judíos no los tenían por judíos puros. Estaban mezclados con paganos, y eso, obviamente, la mezcla con paganos hizo que ellos adoraran ídolos, etcétera, 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 y los tenían por personas impuras, enemigos. No eran fieles a la ley ni a las tradiciones de los ancianos. Entonces, cuando le dicen a Jesús, tú eres un samaritano, lo están insultando. No le están diciendo nada bueno. Es como, no sé, como que lo pudiéramos poner hoy en día. Quizás para algún peruano decirle, tú eres un chileno. Aunque esas enemistades, hermanos, son de la carne. ¿Ve? ¿Quién las utiliza? ¿Jesús o los judíos? ¿Usted cree que viene del espíritu o de la carne eso? Así que si usted es ingrato con los chilenos, déjeme decirle, eso es la carne. Nada de que patriotismo, no. El odio no tiene justificación. Amén.
Pero no solamente le dijeron que era un samaritano, sino también le dijeron que era un endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Una persona que no estaba cuerda, una persona que había perdido el uso de la razón y que no solamente estaba loca, sino que estaba siendo controlada por Satanás, que tenía un demonio dentro. Y entonces el argumento de los judíos es, este que nos está hablando está endemoniado, este está hablando tonterías, este ni sabe lo que entiende, porque quien lo está controlando, ¿quién es? Según los judíos, el que te está controlando es Satanás. Por eso tú no ves como nosotros, hijos de Dios, glorificamos a Dios. Claro que sí. ¿Usted cree que estos judíos estaban glorificando a Dios? Para nada, hermano. Pero vea la respuesta de Jesús, versículo 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Los judíos habían insultado a Jesús. ¿Cómo respondió nuestro Señor ante los insultos? ¿Se puso a insultarlos? Si Jesús hubiera vivido en nuestros tiempos, o mejor dicho, si yo hubiera estado en esta situación, de repente me hubiera escudado en el respeto guardan respetos. Y como me faltaron el respeto a mí, tengo derecho a irrespetar. Me insultas y ¿cómo te devuelvo yo? Con un insulto. Así lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Para nada, hermano. Jesús se defendió sin ofender. ¿Qué dijo Jesús? Él afirmó que sus palabras no estaban inspiradas por Satanás. Todo lo contrario. Todo lo que Jesús decía y hacía, ¿con qué fin era? Según el versículo 49. Todo lo que Jesús hacía y decía era con el fin de honrar al Padre. Todo, hermano. Jesús estaba preocupado, no en lo que la demás gente decía sobre él, sino en que sus acciones fueran agradables a los ojos de Dios. La pregunta es, ¿son nuestras acciones agradables ante los ojos de Dios? ¿Nos preocupamos nosotros más de lo que digan los demás? ¿Nos preocupamos porque Dios se agrade de lo que nosotros hacemos? Hace un tiempo tradujimos un video del inglés al español del señor Don Bueno, y una parte de ese video decía, ¿qué pasaría? Le decían a un señor que se creía muy bueno, ¿qué pasaría si plantáramos un chip en tu cabeza y grabáramos todos tus pensamientos durante una semana? Todo lo que piensas, lo que haces, lo que dices. Y luego lo conectamos a un proyector y lo exhibimos en pantalla gigante delante de todos tus amigos. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabe, hermano? Si usted dice, no, qué vergüenza, significa que estamos almacenando pecado. Significa que nos está importando más lo que dice la gente que lo que dice Dios, porque el problema no debería ser si mi familia lo ve. El problema es que Dios lo está viendo. Y el problema es que no estamos viviendo para glorificar a Dios. Jesús, Él es nuestro ejemplo, y está escrito que Él nos dejó el camino para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Y si el camino del Señor, la forma de vida del Señor fue glorificar a Dios, ¿hacia dónde debe caminar el cristiano? Todo lo que usted hace, hermano, en su trabajo, con su familia, en sus estudios, en la calle, donde quiera que sea, usted tiene que estar consciente y pensando, ¿qué hago en medio de esto que glorifique a Dios? Pero por el contrario, los que no se preocupan por glorificar a Dios no eran Jesús, eran los judíos. Jesús le dijo, yo me preocupo por glorificar a Dios. Pero ustedes, ¿qué le dijo a los judíos? Ustedes me están deshonrando a mí. Hermano, estos judíos insultando y rechazando a Jesús
estaban deshonrando a Jesús, pero al mismo tiempo se querían llamar hijos de Dios. Con su boca confesaban ser hijos de Dios y con sus acciones demostraban ser hijos del diablo. ¿A cuál le creemos? En Juan 5:23 nos dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermano, tú puedes estar muy preocupado por hacer cosas que honren a Dios. Tú puedes estar con la boca jactándote de lo mucho que conoce la palabra de Dios. Pero simplemente si no estás obedeciéndole a Dios, no le estás honrando verdaderamente. Versículo 50. Jesús nos habla sobre su misión. Jesús dice, pero yo no vengo a buscar mi gloria. ¿Qué vino a buscar Jesús? Si nos recordamos, Lucas 19:10 nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a la tierra para hacer una promoción de su nombre. Jesús no vino a la tierra como viene un cantante de estos cristianos hoy, o mundanos que ya no se diferencian entre ellos, ya que van de tour y voy por tour por todo lado promocionando mi nombre, para que la gente le compre CDs. O bueno, sí, CDs todavía son, ¿no? O ya son DVDs. CDs, bueno, MP3. Ya. Jesús no andaba de tour promocionándose. Jesús no andaba buscando su propia gloria. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús sigue diciendo en el versículo 50, hay uno que busca, que la busca. ¿Qué cosa busca? En el versículo 50. Hay quien la busca. ¿Qué él busca? La gloria. ¿La gloria de quién? De Jesús. Jesús dice, yo no busco mi gloria, hay uno que la busca. Entonces Jesús nos está diciendo que hay uno que está buscando la gloria de Jesús y no solamente busca, sino también juzga. ¿Quién será este que busca la gloria de Jesús y juzga? El versículo 54 nos da la respuesta. Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Quién glorifica a Jesús? El Padre Celestial. El Padre Celestial es el que anda buscando que el Hijo sea honrado. Ve, hermano, esto es algo hermoso en la Trinidad. La Trinidad no es egoísta. Si juntáramos a 3 hombres con poder, cada uno de estos hombres estaría buscando la gloria para sí mismo, serruchándole el piso al que está al costado, ¿sí o no? Así somos los seres humanos viciados por el pecado. Pero entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos no van buscando su propia gloria. Jesús no buscaba su propia gloria, buscaba la gloria ¿de quién? Del Padre, Él ya lo había dicho. Y ahora vemos que el Padre no está buscando otra cosa, sino que el Hijo sea glorificado. Y más adelante Jesús nos dirá que el Espíritu Santo ha venido para que Él sea glorificado. En la Trinidad no hay egoísmos. Cada uno de ellos está buscando glorificar al otro. El Padre Celestial es el que, hermanos, está buscando que Jesús sea reconocido como el Salvador. A eso se refiere aquí en la palabra glorificar. Que Jesús sea conocido, sea entendido por quién es Él. Si Él no es entendido por quién es Él, no podrá ser glorificado. Si tú tienes a Jesús como simplemente un milagrero y no entiendes que Él es el Señor, nunca le vas a dar la gloria que Él merece. Porque el Señor necesita la gloria, o merece la gloria a la altura de quien es Él. Y para eso nosotros debemos ser obedientes. Diga conmigo, obedientes. Todos nosotros, hermanos,
glorificamos algo. Cuando digo glorificar, significa que estamos al servicio de algo. Damos nuestra vida por algo que admiramos y que amamos y deseamos. Hay quienes aman el dinero. ¿Y qué hacen? Se encierran a trabajar todo el día, abandonan su familia. No, pero es que yo amo a mi familia. No, amas a tu familia, pero amas más el dinero, porque si no, no trabajarías 20 horas diarias y te perderías toda la crianza de tus hijos. Pero como ama el dinero, ¿qué termina haciendo? Busca servirle al dinero. Y así tenga que dejar lo que sea por él, lo hace. Hay quienes aman la fama, la gloria de los hombres, y lo que buscan y todo lo que hacen es para ganarse la fama de los hombres. Y esa es la gloria que ellos buscan y es lo que ellos glorifican. Hermano, la pregunta ¿es Jesús lo que nosotros amamos y buscamos? ¿Cuánto tiempo al día tú estás buscando agradarle al Señor? Déjame decirte que la única respuesta que es válida delante del Señor es el 100% del tiempo. Si tú nada más pretendes agradarle a Dios 2 horas los domingos que vengo a la iglesia, más 1 hora y media que vengo los martes, más 1 horita en la casa de oración, déjame decirte, eso no es glorificar a Dios. Si tú nada más pretendes tomar media hora o 15 minutos de oración en la mañana y luego de eso te olvidas de Dios, no me vengas diciendo que tu vida glorifica al Señor. Porque lo que el Señor merece, lo que el Padre está buscando es que todos nosotros honremos al Señor. ¿Cuánto al día? Todo el día. Diga conmigo, todo el día. Todo el día. Y el Señor, el Padre, no solamente está buscando que nosotros honremos a Jesús, sino también nos dice que está juzgando. ¿Está juzgando qué? La honra que le estamos llevando o a quién estamos honrando. El Padre está viendo en Juan 3:18, si va conmigo rápidamente, nos habla del destino de los que deshonran a Jesús. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero vea lo que sigue, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el destino de las personas que no honran al Hijo? La condenación. Jesús, vamos de regreso a Juan 8, Jesús nos lo vuelve a retratar en el versículo 51 y de paso nos va a decir cómo se honra a Jesús, cómo espera el Señor que lo honremos. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Por el contrario, pongámoslo por contraste, leámoslo la otra cara de la moneda. Jesús también diría, de cierto les digo, que el que no guarda mi palabra, ciertamente verá la muerte. ¿Ve las dos caras de la moneda? Por un lado Jesús dice, si tú guardas la palabra, no verás muerte. La otra cara de la moneda sería, si tú no guardas la palabra, ¿qué te espera? La muerte. ¿Cómo se debe glorificar al Hijo? Este versículo 51 nos lo ha dicho. ¿Qué espera el Hijo que nosotros hagamos para glorificar su nombre? Guardar su palabra. Y ahí está, hermano, remarcado su palabra.
No cualquier cosa, no cualquier fe. Algunos piensan que somos salvos por fe y por tanto cualquier fe que tenga, no importa qué religión me meta, mientras que tenga algún tipo de fe voy a ser salvo. No. Lo que nos salva, hermanos, no es cualquier tipo de fe. Somos salvos por la gracia de Dios cuando creemos en Jesús, y la muestra de que creemos en Jesús es que obedecemos, guardamos su palabra. Al Hijo se le honra con la obediencia. ¿Cuál es la mejor forma que tú honres al Hijo? Con obediencia. ¿Cuál es la única forma de honrar al Hijo? Con la obediencia. Diga conmigo, con la obediencia. Hermano, nosotros somos de hacer muchas cosas muchas veces. Nosotros somos, como iglesia, por ejemplo, hay gente que grita, ¡Gloria a Dios! Y ¡Gloria a Dios! No porque decir eso esté malo en sí mismo. Pero yo he visto muchas veces como, por ejemplo, en este tipo de iglesia la gente grita gloria a Dios y luego está criticando al hermano que tiene a su costado. O le cantamos aquí a Dios y Señor, tú eres santo, 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 pero luego estamos permitiendo malos pensamientos en nuestra cabeza. ¿Usted cree que ahí hay una verdadera honra al Señor? ¿Usted cree que ahí donde la persona está albergando en su corazón malos pensamientos, de verdad está honrando a Dios? Mire, hermano, usted le puede construir, si quiere, a Dios una casa entera, un templo, una iglesia gigantesca, que si lo está haciendo con la motivación de que la gente diga, wow, ese hermano, qué grande, qué piadoso que es, esa obra no le agrada al Señor. Tú puedes dar tu vida por el prójimo, como diría Pablo en 1 Corintios 13, puedes dar tu cuerpo para que sea quemado, puedes hacer lo que sea, que si no tienes amor, nada eres. Hermano, la obediencia está ligada a la verdadera adoración al Señor. Nadie se diga adorador si no quiere ser obediente. Y la obediencia supone amor, porque la obediencia es cumplir la palabra, ¿sí o no? Y Romanos 13:8 nos dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermano, no es simplemente obedecer por obedecer, es obedecer basados en el amor. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no voy a hacer nada ni en contra de Dios ni en contra de mi prójimo. Me voy a mantener en obediencia. Y el que obedece no verá muerte. Esa es una forma de Jesús de decirlo, que el que obedece tendrá vida. Porque no solamente es que Dios nos alejó de la muerte, Dios nos trajo a la vida. El que obedece no verá muerte. Ahora, alguno dirá, pastor, pero esto me está diciendo entonces que si yo obedezco, soy salvo. ¿Significa que la salvación es por obras? No, hermano. No olvidemos el contexto. Jesús, ¿a quiénes les está hablando? ¿A quiénes? No a cualquier tipo de judíos, ya lo dijimos al inicio. Eran a judíos que decían ellos que creían en Jesús. O sea, ellos ya habían, por decirlo así, ya habían dicho que creían en Jesús. Pero ¿qué les faltaba para verdaderamente ser verdaderos cristianos? ¿Por qué se evidenciaba que no eran verdaderos cristianos? Porque no obedecían. Aquí no se está enseñando la salvación por las obras, sino que como en Santiago se nos demuestra que la verdadera fe en Jesús tiene que ir acompañada por obras. Diga conmigo, fe acompañada de obras. Es la fe
acompañada de las obras. Por tanto, Jesús está diciendo que aquellos que son salvos, aquellos que no ven la muerte, no son tanto los que simplemente dicen ser sus discípulos, sino los que se declararon sus discípulos, pero lo demostraron obedeciéndole. Porque ciertamente, como ya lo hemos dicho en otro momento, si Él es el Señor y yo soy el siervo, pues ¿qué tipo de siervo pretendo ser si no obedezco a mi Señor? Si Él es el maestro y yo soy el discípulo, pues ¿qué tipo de discípulo no obedece a su maestro? Si un discípulo no obedece a su maestro, la respuesta es fácil: no es un verdadero discípulo. Pero Jesús dice, ustedes llaman a Dios, llaman a mi Padre, ustedes lo llaman su Dios. Pero no le obedecían. Y por tanto dice Jesús en el versículo 55, aquellos que dicen conocer a Dios, pero no le obedecen, vea lo que dice en el versículo 55. Pero vosotros no le conocéis. Diga conmigo, vosotros no le conocéis. Acá conocer significa estar relacionado con, porque ciertamente los judíos conocían que había un Dios, pero no es el conocimiento mental, sino a estar relacionado con ese Dios. Ustedes no tienen nada que ver con este Dios. Por el otro lado, Jesús dice, mas yo le conozco. O sea, Jesús está diciendo, pero yo sí le conozco, yo sí estoy relacionado con Él. Y si yo dijera que no le conozco, sería un mentiroso, como vosotros, todavía se los dice, hermano, como vosotros comprenderéis, diría alguno en el tiempo de hoy. No, como Jesús le está diciendo, yo sí lo conozco. ¿Y cómo demuestro que lo conozco? Siga leyendo. Pero le conozco y ve cómo está relacionado el conocer a Dios con el guardar su palabra. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo nos demanda Dios que le honremos? Guardando su palabra, obedeciéndole. La auténtica adoración a Dios está inseparablemente unida a la obediencia. Donde entre más tú obedezcas, más va a ser tu honra hacia el Señor. Pero entre más desobedezcas, más vas a estar trayendo deshonra a su nombre. Pregunta: ¿honramos o deshonramos al Señor? Al Señor no le estamos honrando con nuestros cánticos, por nuestros cánticos en sí mismo. Si nuestros cánticos están acompañados de obediencia, eso es grato al Señor. Pero si nuestros cánticos están acompañados de desobediencia, ¿usted ha visto ese anuncio de Ajinomoto, de Chifa que han hecho ahora? Donde hay un cocinero que le están tratando de sacar la verdad sobre cómo cocina. Y le dicen, a ver, tú canta, para torturarlo, ¿no? Y sale una chica cantando, ¡ay! Pésimo, pésimo, de tal manera que él suelta el secreto. Algo así le suenan a Dios el canto de los desobedientes. No es grato a sus oídos. No es grato a sus oídos. Ya resolvimos la primera pregunta. ¿Cómo debemos obedecer a Dios? La respuesta es, ¿cómo debemos honrar a Dios? La respuesta es obedeciéndole. Ahora la siguiente pregunta, ¿y por qué debemos obedecerle a Dios? Es claro, hermanos, que si nosotros no encontramos una razón para obedecer a Dios y para honrarle a Dios, es porque no estamos entendiendo quién es Dios. Cuando el hombre carece de entendimiento, cuando el hombre ve en Jesús algo menos de lo que en realidad es, no entiende por qué adorar a Dios. Y es lo que le pasó a los judíos. Ve el versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, ahora sí es cierto que te agarramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Abraham murió, dijo, y los profetas también murieron.
y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y eres tú también mayor que los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Pregunto, ¿los judíos entendían quién era Jesús? ¿Por qué no encontraban una razón para honrar al Hijo? Porque no entendían quién era Jesús, lo veían como un simple hombre. Su razonamiento era este: si Abraham y los profetas, estos son grandes hombres de la fe, ¿sí o no? Abraham es llamado el padre de la fe y los profetas fueron los que trajeron el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasó con ellos? Murieron. Estos hombres monumentalmente grandes en la fe, hoy están en sus tumbas. Y los judíos pensarían, ¿y tú ahora nos vienes a decir que puedes vencer la muerte en tus seguidores? Si estos hombres no vencieron la muerte en sí mismos, ¿tú nos vienes a decir que a los que te sigan a ti, tú vas a vencer la muerte en ellos? ¿Qué es más fácil, vencer la muerte en uno mismo o en otro? Te digo una cosa, sería mucho más fácil en uno mismo si fuese posible. Si fuese posible. Y ese era lo que decían los judíos. Si estos no pudieron en sí mismos vencer la muerte con toda la fe que tenían y el llamamiento de Dios, ¿ahora tú nos dices que vas a vencer la muerte en otros? La respuesta, hermanos, o lo que tenemos que ver acá, ¿qué tipo de muerte estaban entendiendo los judíos? Ahí hay una diferencia. Jesús, cuando dijo, el que me obedece no verá la muerte, no se estaba refiriendo en primer momento a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la muerte eterna, a la condenación eterna, donde los que le obedecen ya no van a ir a condenación, van a ir a la presencia de Dios. Amén. Pero los judíos entendieron la muerte física. Ellos pensaron que Jesús estaba diciendo que si alguno creía en él, nunca iba a morir. Y obviamente Abraham y los profetas murieron. Y ellos le dicen, ¿entonces tú eres mayor que Abraham? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Este que tienen al frente es mucho mayor que Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero este es el Hijo de Dios. Los profetas eran mensajeros de Dios, pero este es el Verbo de Dios encarnado. Él es muchísimo más que Abraham, más que los profetas. Pero los judíos no podían verlo, no podían entenderlo, porque ellos rechazaban y rechazaban y rechazaban al Hijo. Y hermano, por no tener un correcto entendimiento de quién es el Hijo, ellos no le podían adorar verdaderamente. Recordemos que incluso hubo un grupo de judíos que quisieron hacer a Jesús rey. En el capítulo 6, ¿se acuerda? Después de la multiplicación de los panes y peces. Pero luego los vemos alejándose de él. ¿Qué pasó? Nuevamente, no le adoraron como debían porque no entendían quién era en realidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el prometido para la salvación del hombre. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hermanos, ¿sabe cuánto tiempo había pasado entre Abraham y Jesús? 2000 años. Abraham ya tenía buen tiempo de muerto. Y para los judíos era ilógico. Este decía que Abraham lo había visto, significa o que Abraham había vivido 2000 años, o que Jesús tenía más de 2000 años. Pero es interesante, Jesús dice, Abraham vuestro padre
se gozó que iba a ver mi día. Cuando dice ver mi día, se refiere a la encarnación del Hijo de Dios. ¿Abraham vio con sus ojos la encarnación del Hijo de Dios? No. No llegó a vivir tanto. Pero Hebreos nos dice que estos hombres vieron las cosas en la fe. Las vieron como de lejos y las saludaron, dice. Dios le había prometido a Abraham que de él saldría la simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿Y esa simiente quién es? Es Cristo, nos dice Pablo en Gálatas. Esa simiente es Cristo. Y Abraham lo vio, lo recibió, se alegró. Él no vio con sus ojos a Jesús, pero él tuvo toda la certeza que el Hijo de Dios iba a aparecer en la tierra, que no necesitó verlo con sus ojos. La misma certeza que hubiera visto o hubiera tenido viéndolo, la tuvo al creer la palabra del Señor. Hermano, la fe no es una cuestión de vista. La fe no es una cuestión de lo que nosotros somos capaces de ver. La fe es una cuestión que si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Dios le había prometido a Abraham que vendría el Salvador, y aunque Abraham no lo llegó a ver, él se gozó. ¿Y sabe lo que significa ese verbo? Se gozó, se regocijó. Literalmente significa que saltó de la alegría. Con un gran gozo. Abraham se regocijó. Pero en cambio los hijos de Abraham, ¿qué estaban haciendo? Versículo 57. ¿Cómo respondieron los hijos de Abraham? Mientras que Abraham se gozó en el Señor Jesús, los que se llamaban hijos de Abraham, ¿qué estaban haciendo? Vea. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Nuevamente esto es un rechazo. Nuevamente estamos viendo que están rechazando al Señor Jesús. Y terminamos con el versículo 58, que nos da la razón por la cual debemos honrar a Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo. ¿Se acuerda qué significaba ese amén, amén? Ese doble de cierto, que es una declaración absoluta y verdadera, que no hay lugar para dudas en ella. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, vea que no dice yo era, porque decir yo era pudo haber significado que Jesús ya vivía en los tiempos de Abraham, como que si Jesús y Abraham hubieran sido contemporáneos o se hubieran vivido al mismo tiempo, y para esta altura sí Jesús tendría 2000 años. Pero la respuesta de Jesús va mucho más allá. Él no dice yo era, él dice yo soy. Él estaba cuando estaba Abraham, pero no solamente ahí, él estaba desde antes de la fundación del mundo. Yo soy habla de la eternidad de Dios. Es la misma forma como el Padre se califica a sí mismo en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y a quién cuando me digan quién te manda? ¿Quién le digo? ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Yo soy te ha enviado. Y los judíos entendían perfectamente que ese yo soy era porque Jesús, en el pensamiento de ellos, se estaba haciendo igual que el Padre. Pero la verdad es que Jesús es igual que el Padre. ¿Por qué debemos honrar a Jesús? Porque Él es el Dios eterno. Porque Él no es cualquier hombre. Fue hombre, sí, pero siendo hombre es Dios. Y el hombre le debe toda alabanza, toda adoración a este Dios eterno. Y nada menos que nuestro máximo esfuerzo tiene que ser puesto en ello. ¿Por qué debemos nosotros adorar a Jesús entonces? Porque Él es el Señor, porque Él es Dios. La auténtica adoración, hermano, solo puede venir de un correcto entendimiento de quién es Jesús. Porque la persona
Porque, perdón, su persona, Él, es la razón por la cual debemos honrarle. Él es el Dios vivo. Pero vea lo que termina el texto, hermano. Vea la tragedia como termina en este texto. Versículo 59. ¿Qué hicieron los judíos? Se rindieron a los pies del Señor. Es curioso. ¿Se acuerdan en Juan 4 cuando Jesús habla con la samaritana? Es la otra persona, una samaritana, que ya vimos todo lo que significa el samaritano para el judío. Y una samaritana, cuando Jesús le dijo, yo soy, que es la otra persona a la cual Jesús le dice estas palabras, cuando Jesús le dice, yo soy, ¿sabe lo que hace la samaritana? Sale corriendo al pueblo a testificarle a todos que ha encontrado al Mesías. Una aceptación total. Esta mujer que era pecadora, había tenido 5 hombres y el que tenía no era su marido, no seguía idolatrías, o sea, seguía ritos y no una adoración verdadera a Dios. Esta mujer en todo su pecado, cuando Jesús se le reveló, se postró a sus pies a adorarle. Pero ahora tenemos el otro grupo de hijos de Dios, que ellos se basaban en decir, soy hijo de Abraham, soy salvo por eso. Y cuando Jesús les dice, yo soy, ¿qué tratan de hacer? Tratan de apedrearlo. Y el Padre se los impidió porque Jesús se escondió. No era el tiempo, Jesús todavía tenía que pasar un tiempo antes de morir. El Padre no lo permitió. Pero vea las dos posibles respuestas que tú puedes dar hoy. O puedes hacer un profundo y completo rechazo a la persona de Jesús, o puedes postrarte y adorarle. La decisión, hermanos, está en cada uno de nosotros. Pero si tú vas a honrar al Señor, tienes que hacerlo, 1, porque Él es el Señor, y 2, a través de tu obediencia.